Debatiendo en el recinto este paquete económico que ha enviado el Gobierno Nacional al Parlamento con tres ejes centrales, lo repasábamos recién, el presupuesto 2018, la prórroga del impuesto al cheque y también la reforma tributaria. Se baraja la posibilidad o se especula que la votación de estas iniciativas sea pasada a las 9 de la noche, pero para conocer más detalles del debate y de lo que está pasando en el recinto, estamos con la senadora de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, a quien agradecemos su tiempo de haber salido del recinto para atendernos. Senadora, la primera pregunta es saber si el oficialismo cuenta o no con los votos necesarios para convertir este paquete en ley. Bueno, nosotros hemos estado haciendo un relevamiento senador por senador, en principio sí. Como sabrán, siempre esperamos el momento de la votación y nunca damos nada por seguro, pero tendremos los votos necesarios para la aprobación del presupuesto y reforma tributaria y la prórroga del impuesto al cheque. Y bueno, en estos momentos faltan minutos para lo que nosotros llamamos el cierre, es decir, las máximas autoridades de cada uno de los bloques emiten su opinión, que normalmente es una opinión más política que técnica, o sea que en breves minutos más estaría hablando Adolfo Rodríguez Sá por su bloque. Eligió hablar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también por su bloque, el senador Pichetto por el bloque federal y el presidente del bloque de Cambiemos, que es el senador Naidenov. Luego de esos cierres, que cuentan con 20 minutos cada uno, comenzará la votación. Primero se votan en general y después en particular, y ahí es donde estamos punteando artículo por artículo. Senadora, en lo personal, ¿cómo recibió o qué opinión tiene respecto a esta cuestión de privilegio que planteó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para hacer referencia sobre todo al pedido de desafuero que pesa en su contra? Bueno, las cuestiones de privilegio se plantean cuando un senador o un legislador interpreta que hay alguna actividad que entorpece su función legislativa. En este sentido, su discurso fue con un tono político, a mi criterio, importante. Estimo que también utiliza como la situación de ponerse en víctima, y la verdad que la justicia es independiente del Poder Legislativo, pero seguramente la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que define si procede o no esta cuestión de privilegio, porque es en contra de un juez la cuestión de privilegio, en contra del juez Bonadío, definirá si lo trata o no, y eso será recién en el mes de marzo. Guillermo, compañeros, ya los escucha la senadora Rodríguez Machado. Senadora, Iván Jagroski la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Ah, Iván. Sí, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Senadora, una cuestión que tiene que ver con la inflación. En el presupuesto del año 2016, digamos, en el que se presentó a fines de 2016, se preveía que en 2017 iba a haber entre un 10 y un 17% de inflación, y ahora las metas de inflación del Central son entre 8 y 12. Digamos, no se cumplió este año. ¿Por qué se iría a cumplir el año que viene? Bueno, en realidad la meta presupuestaria, el presupuesto es cerca del 10%, y como bien decimos, nosotros tenemos una meta presupuestaria, es decir, esto es un indicativo, que todos los organismos del Estado Nacional, que son los que generan el gasto, o generan una distribución de recursos, o generan aplicación de obras públicas, tienen que tener ese objetivo. Es decir, ya sea para retiro de subsidios que implican las tarifas, ya sea para otras medidas que tienen que ver con este determinante de la inflación. Esto es un norte sobre el cual se trabaja para que estas medidas fructifiquen en ese número. En más o en menor medida significa básicamente que estos objetivos se han cumplido. Como sabrán, si bien es cierto, coincido contigo que hay unos puntos de diferencia, en los distintos presupuestos la inflación ha ido a la baja y dista muchísimo de ser el 40% de inflación que empezó nuestra gestión. Claro. Y senadora, otro punto que hay en el presupuesto, y corríjame si me equivoco, a partir por supuesto de las audiencias públicas que hizo el Ministerio de Energía, es la cuestión tarifaria en materia de electricidad, por ejemplo. Y hoy se ven afectados, o por lo menos lo hicieron durante el fin de semana, entre las dos grandes distribuidoras eléctricas del área metropolitana, 100.000 personas que post tarifazo no tuvieron la posibilidad de contar con el servicio de electricidad. ¿Esto es porque las empresas no han reinvertido, porque el Estado no ha controlado? ¿Qué explicación le da la política a esa gente que estuvo sin luz? Bueno, la primera cuestión, que el tema de las tarifas tiene que ver con un retiro de subsidios. Como sabrán, en este país, como no se podía decir que había inflación, entonces no se podía actualizar las tarifas. Entonces, para evitar que estas se aumenten, se decidió subsidiar tarifas, es decir, pagar
todos los argentinos con los fondos que aportamos al Tesoro Nacional para que en determinados lugares no aumenten las tarifas, aún los que no tenían luz, aún los que se calentaban a leña o aún los que no gozaban, como en las grandes conglomerados urbanos, de este freno tarifario, abonábamos de igual manera estos subsidios. Este retiro de subsidios ha producido obviamente un transparentamiento de los precios de las tarifas que implican una suba en las mismas. Ahora, esto genera un precio, con el precio genera la posibilidad de inversión y a futuro vamos a volver a ser un país que produce energía y no que compra energía como nos transformamos con el kirchnerismo. Ahora, más allá de esto, evidentemente durante ese periodo, como tampoco se le permitían a estas empresas actualizar sus tarifas, tampoco se las controlaban las reinversiones, porque esos fondos que no se cobraban, ¿no? Esos subsidios iban para subsidiar tarifa y no para reinvertir en obras. Producto de esas situaciones que todavía y en muchos casos se producen estos lamentables cortes de luz y de energía. Senadora, soy Favale. La pregunta es más de coyuntura, pero tiene que ver con el presupuesto, sí, porque allí se estima un dólar por encima de los 19 pesos y hoy casi que está pisándole los talones a los 19 pesos. ¿Tiene que ver con esa nueva realidad o tiene que ver con otros factores un dólar tan elevado hoy? Bueno, ayer se lo preguntaron cuando estuvimos en las distintas entrevistas con la gente del Ejecutivo, también hay distintas situaciones. Temporada de diciembre o inicio de temporada vacacional, normalmente hay una leve subida del dólar. También alguna situación de los préstamos que se están tomando en el exterior, que incluyen venida de dólares a la Argentina, y algunas otras cuestiones estacionales. Lo que sí nos informaron es que la idea es que esto se mantenga y que no sea una permanente subida hacia el dólar, de manera de no generar una diferencia tan grande con la que se ha supuesto en el presupuesto y que hoy se estaría aprobando. Gracias por habernos atendido, senadora, muy amable. De nada, muy buenas tardes y en breve, calculo que en una hora más, hora y media, estaremos votando. Que tenga buenas tardes y gracias también a Francisco Urrutia por darnos la posibilidad